Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Nuestra Experiencia TEA, el canal que se dedica primordialmente a denunciar los daños de la religión. Y por eso es que existe esta interesante sección llamada Crímenes de Fe, donde siempre la única e increíble Lisette nos trae las más interesantes y macabras historias para analizar sobre cómo la religión daña en las peores formas posibles a las personas. Y con ello le doy la bienvenida al programa hoy en día. ¿Cómo estás, Lisette? Qué gusto tenerte por acá. El gusto es todo mío, muy feliz de estar aquí. Ha pasado mucho tiempo desde que estamos, así que feliz de regresar. Ya era tiempo, así que comencemos de inmediato. ¿Qué interesante historia nos traes hoy que podemos ver en esa interesante portada, Lisette? Les traigo a todos un caso lleno de lavado de cerebro, abuso de poder. Y es una historia bastante trágica. Por lo que me comentaste, vamos a hablar sobre Jonestown, Sí. esta trágica secta que nos dejó unos casi 1000 muertos y de la cual yo sé más que nada porque cuando hice el episodio sobre la mentalidad de culto, fue uno de los casos que investigué y tuve que analizar para poder hablar de ese tema. Así que, sé que hay muchas cosas interesantes que nos vas a poder contar ahora. Comenzamos con James Warren Jones, mejor conocido como Jim Jones. Nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana. Su padre, James Jones, mismo nombre, fue veterano de la Primera Guerra Mundial y después de la guerra estuvo deshabilitado y no pudo trabajar. La madre de Jim Jones se llamaba Lynetta Putnam Jones. El padre de Jim Jones era 17 años mayor que ella y su tercer matrimonio. Ella se casó con su primer esposo a los 16 años. El matrimonio duró 2 años y después su segundo matrimonio duró tan solo 3 días. Ella no era religiosa, pero sí creía en el espiritualismo y la reencarnación. Estaba totalmente convencida que era la reencarnación de una mujer exitosa. Por lo tanto, cuando conoció al padre de Jim Jones, estaba muy feliz porque pensaba que esta familia venía de mucho dinero, porque tenían mucho terreno en Indiana. Jim Jones nació en un hogar bastante pobre. El padre de Jim Jones era cuáquero. Tú has escuchado obviamente de los cuáqueros, ¿cierto? Ajá, que tenía que ver con Con la avena. sí, con la avena Quaker, pero no, creo que era porque, creo que es por la frase temblad en el nombre del Señor. Los movidos de Los, Quakers. yeah, exactamente. Entonces, era cuáquero él y alcohólico y parte del Ku Klux Klan. Excelente trío. Sí. Tú tan serio te oigo aquí muerta la risa, Dios mío. El pueblo donde ellos vivían era grandísimo, 28 personas en este pueblo. Por ser alcohólico también deshabilitado, él no estaba mucho en la casa y ni tampoco estuvo presente durante la juventud de Jim Jones, como uno típicamente quiere estar presente con sus hijos. Igual que la madre de Jim Jones, Lynette Jones, no estuvo presente para criar a su hijo, ya que tenía que salir a trabajar porque no podían pagar las cuentas con tan solo la pensión del gobierno que recibía su esposo. La familia de él le regaló terreno cuando se casaron, pero como no tenían dinero, no pudieron mantenerla y la perdieron. Jim Jones se crió solo. Algo muy raro también es que la madre le tenía prohibido entrar a la casa sin ella, así que él tenía que esperar afuera de la casa para que llegara Lynetta y poder entrar. Había una señora que era una vecina, se llamaba Myrtle Kennedy. Ella era nazarena, otra secta cristiana, y ella lo empieza a llevar todos los domingos a esta iglesia nazarena. La madre y el padre de Jim Jones no le importaban. Aquí fue donde Jim Jones fue expuesto a la iglesia, a la prédica y al poder que puede tener un pastor con una congregación entera que le prestaba atención, que lo admiraban. Era una obsesión que comenzó en este niño, donde empezó a ir a muchos diferentes tipos de iglesias. Durante la Segunda Guerra Mundial, y empezamos a conocer quién era Adolfo Hitler. Mientras los niños en el colegio o los niños en la iglesia jugaban a ser los aliados y a ser soldados estadounidenses, americanos, Jim Jones jugaba a ser Adolfo Hitler.
Mira tú, este futuro líder religioso, líder cristiano, siguiendo al cristiano más famoso de la historia, líder de por allá. Interesante. Tiene mucho sentido, mucho Tiene mucho sentido. sentido. Tanto Adolf Hitler como Jim Jones, ambos siguen patrones muy similares para poder manipular a la gente. Que es otra razón por la cual le recomiendo a la gente ver el episodio sobre los cultos y mentalidad de cultos. Ahí verán en qué se parecen y cómo hay ciertos patrones que estas personas siguen. Y menciono un par más en el episodio. Empezó a respetar mucho a Hitler y poco menos que obligaba a que los otros niños jugaran a ser la SS o ciertas, los soldados de Hitler, mientras él era el que dominaba toda la situación y todos los juegos. Los niños empezaban obviamente a aburrirse de jugar lo mismo. Él perdía amigos, pero como los perdía también los ganaba. Era como una constante puerta abierta donde le llegaban amiguitos para jugar, se aburrían y se iban, pero él siempre encontraba más. Él siempre encontraba personas que paraban, lo escuchaban. Se cuenta que cuando él era niño también le gustaba recolectar a los niños. Él escalaba un árbol y desde el árbol él predicaba y él a esto jugaba. Él le gustaba capturar la atención de los demás y que todo el mundo lo admirara a él. También se dice que él encontraba y buscaba para poder encontrar animales muertos, ya sea en el bosque o en la calle, para poder hacerles funerales. Qué interesante hobby de ese niño. Bueno, yo no les voy a contar los hobbies de mi infancia para que no me crean rara. Yo coleccionaba tapas de botella. Era Muy normal. pobre, era mi hobby. Las encontraba botadas en la calle y me las llevaba. No, pero eso por lo menos es normal. Una historia de la infancia de Jim Jones que me impactó mucho fue que durante una de sus prédicas, cuando era niño, le decía a todos que Dios le había otorgado poderes especiales. Para probarlo, saltó del techo de su propia casa. Increíblemente se rompió el brazo y eso fue todo. Pero es interesante ver de lo que fue capaz por esta creencia tan ciega. Para él fue muy interesante y admiró demasiado que Hitler se haya matado y se haya suicidado para que no lo capturen. En la secundaria, él siempre se vestía de su mejor ropa y usaba todos los días como si fuera un domingo en la iglesia. Toda la ropa que normalmente los jóvenes se acostumbraban usar para ir a la iglesia y después a la escuela dominical. Él lo usaba de lunes a viernes y él siempre caminaba con una Biblia, él predicaba en la calle y a los 17 años él se consiguió un trabajo en el hospital como ayudante de enfermera. Él limpiaba vómitos, cambiaba pañales, movía los cadáveres de un lado a otro. En el año 1948 fue cuando él conoció al amor de su vida. Fue como una historia súper romántica. Espero que escuchen el sarcasmo en mi voz. Quizás es romántico para alguien, pero yo como enfermera te digo que yo no sé si encontraría el amor en esta situación. Una estudiante de enfermera, Marceline, lo vio y le dijo, ven a ayudarme. Y ella le había pedido ayuda para poder tomar un cadáver de una persona que había recién muerto para poder ir a moverlo y ponerlo en otro lado. Entonces ahí fue cuando tenían el cadáver y supuestamente se vieron a los ojos y fue amor a la primera vista. No la situación más romántica que existe para mí, pero bueno. Ya ¿Quién soy saben yo que para juzgar? si su primera cita es moviendo un cadáver, tengan cuidado. Algo raro hay ahí. Si ella se enamora de ti mientras mueven un cadáver, está contigo el resto de tu vida. Es La capaz no de será morir muy larga. contigo. Qué crueldad. Ellos se enamoran, ella le fascinaba y lo que más le interesó es que Jim Jones era bastante diferente, no solamente a otras personas, sino que también a la época entera en los Estados Unidos. Jim Jones luchó mucho
por terminar el racismo. Él creía mucho en el comunismo, quería la igualdad entre las personas, ya independientemente de su color, de su raza. Por lo tanto, esto era algo bastante único o quizás poco común en esa época. Él, en el año 1952, se unió a una iglesia metodista y empezó a estudiar para convertirse en pastor. Después fue cuando él comenzó la congregación religiosa llamada Templo del Pueblo. Se dice que él compró este edificio viejo, que era lo único que él podía comprar, y que la palabra templo ya estaba ahí. Entonces, para ahorrarse dinero, él solamente le puso Templo del Pueblo, para no tener que cambiarlo todo. Un genio el tipo. Sí, o sea, ahorró $1. Muy bien. Bien por él. Bien por él. Quiero aprovechar para tomar este tiempo y pausar para mostrarles este video que es real y es uno de los cultos que ocurrió en el Templo del Pueblo, donde Jim Jones demuestra su carismática personalidad y uno realmente puede ver de qué manera tan poderosa y tan fuerte tiene captivada a su feligrese. En este video también se ve como él supuestamente sana a una anciana que no ha podido caminar hace muchos años y la hace pararse, caminar y hasta correr. Fíjense en la reacción de los feligreses al ver esto. Aquí Jim Jones le pide a toda su congregación que se saluden entre sí con amor y un beso, algo muy común en las iglesias cristianas. Let's fill this atmosphere with warmth and love. How much I love you. Now, come forth, my dear. Stand out. Take that step. Bless your heart. Take that step. Take that step. Now, move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward, darling. You can do it. Move forward. Move forward. Child, sweetheart, would you step out my way just a moment? Now, move on. Free. Yes, I think it's joy. I love you. Christ loves you. The people love you. Now, sister, walk. Toda esta pasión y adoración por Jim Jones no ocurrió de la noche a la mañana. Él comenzó con algo llamado carpas de avivamiento, donde alquiló una gran carpa, imagínense una carpa tipo circo, y predicaba. El primer domingo que él hizo esto, le llegaron nada más que una docena de personas. Como nadie lo conocía, se le hizo fácil aprovechar su gran memoria para andar entre las personas y escuchar cosas claves de sus vidas mientras conversaban entre sí, inocentemente esperando que comience el sermón. Cuando ya se presentaba en frente de las personas que lo fueron a ver, los dejaba impresionados con todo lo que supuestamente Dios le decía. Recomiendo que busquen estos videos en YouTube. Están publicados para ver fácilmente. Si una cosa positiva nos trajo el inmenso ego de este charlatán, es que dejó todo bien documentado con grabaciones de video y audio. Durante los años 60, su iglesia empezó a crecer y de hecho él tenía a personas dentro de su círculo cercano que ya confiaban en él, que ya lo adoraban, entonces lo ayudaban para hacer estas cosas, que era ir a escuchar conversaciones, ir a ver qué es lo que podía divinamente adivinar. Y
él empezó a decir también que tenía el poder de sanamiento al mismo nivel que Jesucristo. Creo que ya he dejado claro que este hombre Jim Jones es un charlatán mentiroso, pero si aún estás en duda, esta siguiente historia te dejará con la boca abierta. Con personas de su círculo cercano con quien él confiaba, como una enfermera respetada y su esposa Marceline también, en medio de un sermón, él pausó, le habla a una mujer, le toca el seno y le dice que tiene un tumor canceroso. Esta le confirma lo mismo y la enfermera con Marceline vienen y se la llevan al baño. Un rato después, ellas salen del baño con el supuesto cáncer encima de toallas de papel, mostrándoselo a todos. Este cáncer tenía un olor terrible, nada más y nada menos porque eran vísceras de pollo podrido. Era precisamente este tipo de mentiras que tenía a toda la congregación fiel y totalmente dedicada a cumplir lo que Jim Jones decía. En su iglesia, él se aprovechó mucho de darle la bienvenida a las personas que más necesitaban, a la gente que no tenía quizás donde vivir, o a las personas que eran drogadictas, las personas que se quedaron sin familia por cualquier razón. Entonces, una población vulnerable que él ya está dominando con todas estas supuestos poderes de Dios. Y lamentablemente, como están en ese estado tan vulnerable, van a caer muy fácilmente en esas mentiras obvias. Es mucho más fácil, es verdad. Todas las cosas que él hace no es de la noche a la mañana, y yo quiero estresar eso, es poco a poco. Entonces, para mí puede ser muy difícil ver de 0 a 100 en cómo una persona puede llegar a matarse por este hombre, pero recordemos que esto fue durante años, durante aproximadamente 2 décadas, 25 años, realmente 25, 26 años, que él fue plantando estas semillitas y fueron creciendo. No fue de la noche a la mañana todo esto. Fue algo muy gradual y muy lento porque, claro, como tú dices, empezó a generar esta imagen pública, hacía buenas acciones, se llevaba personas convencidas que obviamente estaban pasando por momentos muy vulnerables, como fue creando como fue creando esa personalidad de a poco, personalidad casi mesiánica. Exacto, muy bien dicho. ¿Sabías tú que él ganó el premio de Martin Luther King en el año 1977? El año antes de que todo esto ocurrió. Ni la más remota idea, wow. Por todo su trabajo contra el racismo y para luchar con los derechos de las personas de color en los Estados Unidos. Es un premio bastante prestigioso y fue un año antes de esta tragedia inmensamente grande. Así que podemos ver realmente con esto hasta dónde llega el poder del habla, pero también cómo tenía a todo el mundo convencido. Como culto muy típico, las personas tenían que entregar todo lo que tenían. Él exigía el 30%, pero habían personas que entregaban todo lo que ellos tenían porque creían que esta persona era quien decía que era, quién era. Jim Jones quería expandir su iglesia, quería crecer su alcance y su poder. Empezó a fijarse en iglesias ya establecidas para conquistar el apoyo de esos feligreses ya adoctrinados por la religión. O sea, el trabajo más difícil ya fue hecho. Una de estas iglesias se llama Peace Mission, Misión de Paz, y se encontraba en Harlem, Nueva York. El pastor se llamaba George Baker, pero usaba el nombre Father Major Jealous Divine, o sea, Padre Mayor Divino Celoso. Sé muy bien que todo esto suena absolutamente ridículo. Les aviso ahora que falta aún más que contarles, igual o más ridículo. Puede ser cada vez más difícil de creer que el final de esta historia nos lleva a una masacre de casi 1000 personas, pero no puedo contar bien la historia sin incluir estos tipos de detalles, porque demuestra el poder de Jim Jones como líder, y él es tan solo un ejemplo de muchos líderes religiosos de nuestra época que ha hecho un daño irreparable, destruyendo vidas sin remordimiento. La congregación del Padre Divino era más estricta que la de Jim Jones. No podían tomar, fumar, bailar, tener sexo, etc. El Padre Divino vestía traje blanco con lentes oscuros. Cuando Jim Jones le preguntaba por qué, él le respondía, y cito, «Tienes que aparentar ser exitoso para ser exitoso».
Aparte de la vestimenta, Jim Jones aprendió varias cosas del Padre Divino. Se dio cuenta rápido que aunque las reglas de la Iglesia Misión de Paz eran estrictas y los feligreses no podían tener sexo, el Padre Divino tenía a toda la congregación convencida que sí era importante para él tener sexo y poder desahogarse del estrés del mundo. Era importante que él estuviera bien, porque así la Iglesia estaría bien. Por lo tanto, siempre estaba rodeado de mujeres, algo que le gustaba a Jim Jones. La esposa del Padre Divino se llamaba Peninia, mejor conocida como Madre Divina, murió en el año 1953. El Padre Divino siempre se jactaba de poder sanar a los enfermos y cuando ella muere, él le tenía que convencer a la congregación que la muerte fue planificada para que su esposa reencarnara en el cuerpo de una mujer más joven y más guapa. Esta mujer existía, era otra miembro de la iglesia. Se casó inmediatamente con este tipo y se convirtió en la Madre Divina II. Nada de esto tiene sentido. Nadie preguntó qué pasó con la que se supone estaba en el cuerpo de la mujer hermosa antes de la reencarnación de la Madre Divina. O sea, había una mujer un día y de repente la Madre Divina la echa del cuerpo para apoderarse ella misma de ese cuerpo. Pregunta retórica, pero ¿qué le pasó a la mujer que originalmente estaba en ese cuerpo? Ridículo. Ahora, ¿por qué les cuento de este reverendo tan excéntrico? Bueno, cuando falleció el Padre Divino, Jim Jones viajó a la Iglesia Misión de Paz y le dijo a los feligreses que él era la reencarnación del Padre Divino. Siéntanse libres de reírse a carcajadas. La Madre Divina II no aceptó esto y dice que Jim Jones está mintiendo. Un poco interesante considerando que ella es la supuesta reencarnación de la Madre Divina I. Jim Jones empieza a decir que ella simplemente estaba enojada con él porque él se negó a acostarse con ella. Esto es más drama de lo que yo viví en los años que estuve en la secundaria. Pero bueno, no viene al caso. Esto es tan solo un ejemplo de cómo Jim Jones se tomó el control de una iglesia. Si bien es cierto que no todos los feligreses de la iglesia Misión de Paz desertaron, los que sí lo hicieron fueron instruidos por Jim Jones a escribirles cartas a los que se habían quedado atrás desde Jonestown para decirle que Jim Jones sí era quien decía ser y que han visto muchos milagros hechos por él. Jim Jones usó muchos tácticos típicos para mantener a su congregación bajo su poder en cada momento. Uno de estos métodos era mantenerlos con miedo y entregarles de una forma un lugar seguro donde estarían protegidos del peligro. Para esto, tenían que convencerlos de que el peligro existía. Una tarde, mientras oraba en la parte delantera de su casa, sufrió un atentado cuando una bala casi lo mata. La policía investigó, pero un detalle muy importante que no salió a la luz hasta que ya era muy tarde es que la investigación cerró cuando la policía se da cuenta que la bala venía desde la casa hacia afuera y no desde la calle hacia la casa, como había dicho Jim Jones. Su congregación ahora estaba convencida de que él era el blanco de la CIA, FBI, el gobierno y otras iglesias. Es realmente imposible de saber si Jim Jones se creía sus cuentos o por lo menos una porción de sus mentiras, aunque fuese mínima. Durante una entrevista en el 1976, Jim Jones se describe como un ateo agnóstico. El siguiente año, su esposa Marceline fue citada en una entrevista con haber dicho que su esposo no era religioso y que solamente usaba la Biblia y la religión como una forma de poder traer el comunismo marxista a la sociedad. Después de haber cambiado su iglesia de Indiana a California, Jim Jones empezó a caer más profundamente que nunca en el mundo de la droga. Este descenso solamente empeoró su paranoia. Les dijo a su congregación que había tenido una visión y que Estados Unidos sufriría un ataque nuclear. Esto fue el comienzo de lo que llegaría a ser Jonestown y una de las mayores razones de por qué querían irse de los Estados Unidos, aunque la razón que Jim Jones tenía era porque empezó a llegar la presión de los periodistas y de los familiares de los feligreses. Como la iglesia de Jim Jones había crecido a tener aproximadamente 5,000 miembros, ya se pueden imaginar el número de familiares y amigos de estos miembros que al observar por fuera lo que estaba pasando con sus personas queridas, estaban muy preocupados. Aquí formaron un grupo llamado Parientes Preocupados, donde intentaban por todos los medios de sacar a sus seres queridos de este culto.
Se comunicaron con políticos, policía, la FBI, básicamente a quien se les ocurría podía ayudarlos. Uno de estos políticos, Leo Ryan, era congresista de California, pidió permiso al gobierno de viajar a Guyana para investigar si las personas que formaban parte del culto estaban libres de irse cuando quisieran y si las condiciones en que vivían era como Jim Jones decía. Mientras tanto, Él comenzó con su círculo cercano con haberle dado a cada uno un poco de Kool-Aid, o realmente era Flavor Aid, que es más o menos lo mismo, es un jugo en polvo que es bastante barato y muy común en muchas de las casas norteamericanas porque rinde mucho. Él les dio este jugo y les dijo, después que ellos se lo tomaron, que este jugo tenía veneno y que morirían en 45 minutos. Una de las del círculo cercano empezó a gritar, entró en pánico. Obviamente, yo no me podría ni imaginar la reacción que yo tendría si alguien me dice, toma esto y después me dice, en 45 minutos vas a morir porque fue veneno. Deja pasar los 45 minutos. Bastante sádico este hombre. Y después le dice, no, no había veneno en este jugo. Yo nada más quería probar su lealtad y quería probar su fe. Él empezó a hacer esto varias veces. Cuando ya lo probó con su círculo más cercano y le funcionó de la manera que él quería, o sea, por lo menos no se fueron corriendo. Yo creo que ya la primera yo me hubiera ido corriendo, pero le funcionó en el sentido de que él ya no solamente ve que tiene ese dominio, pero también él ve que ellos están dispuestos a quedarse. Empezó a hacerlo con la congregación entera, donde decía que estaban practicando para la noche blanca que iba a ser la noche que todo esto iba ya no ser práctica y a ser real, y ellos irían con Dios, que él en muchas ocasiones se comparó. ahora que hemos visto un poco de la vida de Jim Jones y su carrera como pastor, creo que es un poco más fácil entender por qué él compró un terreno en Sudamérica con el fin de mover su iglesia y su pueblo fuera de los Estados Unidos. Él vendió la idea de una utopía perfecta donde el lema comunista, y cito, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, era puesto en práctica. Obviamente, este estilo de vida era para todos menos él, ya que él viviría como el Dios que se creía. Cuando empezó a sentir la presión de los periodistas y el grupo Parientes Preocupados, él se apuró en completar el traslado a Guyana y creó el pueblo Jonestown, o Pueblo de Jones. Este terreno resulta ser un terreno totalmente muerto. No era un terreno que servía para la agricultura. Por lo tanto, cuando llegan estas personas y él manda primero 500, 600 personas, llegan y piensan que es algo que van a poder vivir ahí felices y tienen toda esta imagen de una utopía feliz. Y no es así. De hecho, básicamente solamente tenían arroz para comer. Jim Jones continuó con su drogadicción. Muchas de las fotos que uno puede ver de Jim Jones en Guyana, en esta área, él tenía lentes oscuros porque él le decía a las personas que su santidad y su conexión con Dios era tan grande que si alguien directamente lo miraba a los ojos, no podrían ver nunca más porque la luz de sus ojos lo dejarían encegados. Qué triste que la gente sí le creyera, muy triste. Era para esconder el hecho que estaba totalmente drogado, básicamente día y noche. Él obligaba a que se escucharan sus prédicas literalmente día y noche. Si duraba 10 horas hablando, las personas tenían que escucharlo y no podían dormir, no podían descansar, estaban obligados. No solamente no tenían de comer o no tenían ningún tipo de sistema higiénico para poder bañarse y usar un baño o estar cómodos, también estaban con mucho sueño. Y yo no pienso cuando yo tengo mucho sueño. Si yo no duermo en la noche, soy totalmente inútil el próximo día. Entonces, son de personas vulnerables, obviamente, pero también él debilitó absolutamente cada área que estas personas podían tener para poder
decir, no, esto está incorrecto, o poder pensar. Exacto, eso de mantener a las personas muy cansadas, agotadas y al borde del colapso es una estrategia muy común entre los líderes de cultos que necesitan manipular a la gente y así, como tú bien dices, cuando estás demasiado cansado, no piensas, no razonas, no actúas de forma lógica, te dejas llevar solamente. En noviembre de 1978, el congresista Leo Ryan viaja a Guyana con su asistente y también con periodistas del canal NBC, que es un canal muy famoso en Norteamérica de noticias, donde van para investigar si las personas que están en este campo realmente están ahí porque quieren estar ahí o porque están obligadas y es como una prisión. El primer día que ellos llegaron, que fue el 17 de noviembre del 78, personas del campo les dieron un tour, les fueron a mostrar básicamente cómo vivían, pero no la realidad. Estaban mostrando solamente el lado que permitía Jim Jones, que era el lado bonito dentro de toda la desgracia que tenían. Un hombre valiente, más tarde en la noche, pudo escribirle una nota a uno de los periodistas que decía, ayúdenos por favor, no queremos estar aquí. Aquí fue cuando ellos se empiezan a dar cuenta que hay algo más allá de lo que se está mostrando. El próximo día, cuando el congresista le dice y le explica que se va a llevar a algunas personas que quieren irse, Jim Jones tiene una reacción bastante calmada y le dice, bueno, Jim Jones físicamente mostraba mucha tranquilidad, por dentro estaba totalmente en pánico y quería inmediatamente parar todo esto porque no quería perder ni a una persona, pero tampoco quería que estas personas, los periodistas y el congresista, regresaran a los Estados Unidos y le contaran al resto del mundo lo que realmente estaba pasando y que habían personas que no querían quedarse y querían irse. En total eran 26 miembros que se querían ir de el campo, incluyendo Larry Layton. Larry Layton es un personaje muy importante de esta historia, aunque hasta ahora no lo he mencionado. Era uno de los fieles de Jim Jones, parte de su círculo cercano. Después de haber conocido al Padre Divino de la Iglesia Misión de Paz, Jim Jones convenció a su esposa Marceline de que él necesitaba tener otras mujeres en su vida. Ella accedió y la mujer que Jim Jones escoge como su amante es nada menos que la esposa de Larry Layton, quien también concedió. Aún así, Larry continúa siendo una de las manos derechas de Jim Jones. Habían personas que le dijeron al congresista, hay algo raro aquí, porque Larry Layton es muy fiel a Jim Jones y es muy raro que este individuo quiera irse y escaparse cuando es básicamente la mano derecha de Jim Jones. El congresista les asegura que no va a pasar nada malo, que todo va a estar bien y de hecho, antes de subirse al avión, lo revisan y revisan a todos para asegurarse que nadie tenía nada incorrecto, ninguna arma. Layton tenía puesto un poncho bastante grande y obviamente no lo revisaron muy bien porque sí tenía una arma. El congresista Leo Ryan se había conseguido 2 avionetas para regresar a los Estados Unidos con los que querían salir. Llega una camioneta del campo con personas mandadas por, obviamente, Jim Jones y empiezan a disparar. Este congresista muere con 20 balazos y cuando Layton, adentro del avión, escucha estos balazos, él saca su arma y empieza a matar uno por uno a cualquier persona que estaba dentro del avión, con la meta de que nadie se escaparía y nadie regresaría a los Estados Unidos. Después de haber asesinado a quien Layton pensó que eran todas las personas en el avión, él regresa al campo y le dice a todo el mundo que ya todo había terminado, que los mató a todos. Mientras tanto, todo esto estaba ocurriendo. Jim Jones, el momento que se fueron el congresista con los 26 que supuestamente se iban a ir del campo, comenzó a decirle a sus personas y a la congregación que ya era el momento, que ya llegó la noche blanca. Aquí fue cuando las
unas ciertas mujeres que habían aprendido a preparar este veneno que preparó este doctor, vienen con jeringas y empiezan a inyectar estos barriles inmensamente grandes con este jugo que habíamos mencionado, el Flavor Aid. Teo, tú me dijiste en delante la frase, no se tomen el Kool-Aid. ¿Y de Ajá, aquí don't viene? drink the Kool-Aid. Don't drink the Kool-Aid. ¿Quieres hablar sobre eso? Sí, de hecho, cuando se realizó la investigación después de la masacre que ocurrió acá, se encontró esto y se pensó que era Kool-Aid solamente. Y dijeron, no, fue Kool-Aid, y eso aparentemente los mató. Y luego cuando la revisaron, se dieron cuenta de que tenía cianuro y un adulterante para drogas. Y esa era la mezcla que se había hecho y que, claro, el sabor del Kool-Aid o del jugo en polvo ese era tan fuerte que simplemente la gente llegó y lo bebió y ya. Y luego, lamentablemente, ocurrió lo que nos estás contando. Y Jim Jones comenzó con los niños primero a las 9 de la noche. Hizo que todos los niños comenzaran con el jugo y cuando estos bebés, infantes y niños pequeños lloraban del dolor porque este veneno es una manera horrible de morir. Este veneno de por sí te va a matar, o sea, no es algo que puedas sobrevivir, especialmente con las cantidades que usaron, pero comenzaron con los niños y cuando los niños lloraban y gritaban para poder consolar de una cierta manera a los padres y a las madres, estas mujeres que habían inyectado este veneno al jugo les decían, solamente están llorando porque está muy agrio el jugo. Y todo esto está siendo grabado, todo esto, no solamente porque donde estaba el avión estaban las cámaras de NBC, pero también durante todo esto era tanta la arrogancia de este Jim Jones, de este pastor, todo esto está grabado, totalmente grabado. Hay sitios de web dedicados a esta tragedia, pero también hay videos en el YouTube donde uno no puede escuchar. Y movieron los parlantes que no se enfoquen tanto a las personas cuando empezaron a gritar del dolor de este veneno para que no se escuche tan horrendo. Pero en estas grabaciones igual se escucha. Quiero tomar esta pequeña pausa para recordarles la advertencia que aparece al comienzo de este video. Lo siguiente va a incluir fotos de los muertos en esta masacre. Por favor, tengan cuidado y usen su propia discreción si continúan a ver este video. Gracias. Todos estos cuerpos fueron encontrados después y yo no me imagino el trauma psicológico y lo que es coger los cuerpos para poder regresarlos a los Estados Unidos y por lo menos que las familias tuvieran un funeral para sus seres queridos. Pero yo me podría imaginar llegar a una escena donde hay más de 900 muertos, todos boca abajo y las cabezas hacia Jim Jones, que estaba muy acostado boca arriba y él no se mató de esta misma manera. Este hombre ni es un líder, porque no fue ni capaz de morir de la misma manera que él obligó a su congregación entera a morir. Él murió de un tiro, que es lo que le estaba diciendo en delante sobre Hitler, que es exactamente lo mismo. Él antes de ser capturado o antes de que vinieran y que toda su iglesia sea destruida y cancelada, él prefirió matar a todos, pero también matarse a sí mismo, pero de una manera bastante cómoda, que era con un tiro en la cabeza. Siguiendo el ejemplo de Hitler hasta el final. Terrible este caso, imagínate casi 1000 vidas llevadas solamente por el orgullo de una persona y todas personas vulnerables que lamentablemente le creyeron a este supuesto Mesías, que lamentablemente es lo que puede ocurrir en cualquier culto y es la razón por la cual lucho tanto porque la gente trate de salir de estos cultos horribles que lamentablemente existen en todo el mundo. Sí, la Iglesia Católica también es un culto solamente que más grande, pero hay cultos mucho menores que lamentablemente engañan a las personas a tal nivel que son capaces de hacer las cosas más horrendas. Uno de los más grandes son los testigos de Jehová, que son capaces de dejar morir a sus hijos solamente porque las creencias de ellos les obligan a que no reciban transfusiones de sangre. Y son creencias estúpidas, literalmente. Y es horrendo todo el daño que le producen a las personas.
estos cultos que al final, como tú bien dices, solamente están motivados por líderes que quieren el dinero de estas personas, y es triste que las personas no se den cuenta de ello. Es una historia bastante impactante y yo creo que los videos y el audio que existe de esta historia hablan por sí mismos. Bueno, Lisette, solamente me queda agradecerte el habernos traído esta historia tan interesante que es bueno recordar. Si bien es reciente en la historia moderna, por decirlo de algún modo, es muy probable de que mucha gente no tenga idea que existe esto y ni siquiera entiendan lo que es la referencia al Kool-Aid. Así que ahora hemos aprendido cosas nuevas, interesantes. Hemos aprendido cómo la psiquis humana lamentablemente puede ser modificada a tal punto de que incluso el sujeto que te roba a tu esposa, tú estás dispuesto a asesinar a otro solamente para cubrirlo, y es como, wow, impresionante que haya gente que se fanatice a ese nivel por un líder y lleguen a cometer actos horribles. Creo que ese es uno de los mayores daños de la religión, y una de las cosas que me encanta de que entre ateos nunca nos vamos a poder organizar, porque el momento en que estemos en desacuerdo con alguien que quiera ser un líder, simplemente nos vamos y ya. De hecho, yo he dicho, si alguien me quiere ver algún día como líder y ven que hago algo malo, por favor, váyanse y no me sigan, porque yo los grupos en los que estoy, si llego a ver a alguien que hace algo malo, adiós personas, no nos vemos nunca más. Yo quería comenzar con este caso hoy sobre este culto específico porque hay un caso que yo he estado estudiando a profundidad, que estoy muy entusiasmada en presentarlo. Va a ser para el próximo episodio y se trata de los niños del hormiguero en Canadá. Bueno, me deja sin palabras, así que esperemos que para el próximo episodio tenga palabras. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Lisette. Muchas gracias a las personas que nos han estado viendo. No se olviden, como siempre, de la Santa Trinidad: darle like, comentar y compartir, especialmente en los comentarios. Queremos saber qué opinan de lo que dice Lisette. Y, por supuesto, siempre pueden comprarme un cafecito en buymeacoffee.com/neaiteo. Muchas gracias a todos, que estén bien y nos vemos en la próxima sección. Hasta luego. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe